protagonista, este Tarde para Todos protagonista, tiene un sabor para mí muy especial, tiene un sentido muy especial, porque, bueno, en 18 años que llevo en Málaga, que acabo de cumplir en Málaga, ha sido una de las personas, siempre digo, junto a Alfredo Garisoli, que me abrieron las puertas, me ayudaron muchísimo, no solamente en aspectos profesionales, sino en lo personal. Así que es un gran honor saludar a don Ricardo Alvis. ¿Cómo va, Ricardo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, muchas gracias por la introducción, pero bueno, es muy fácil contigo personalmente porque tú eres un tío que no solamente eres y has sido agradecido, sino que te lo has ganado. Entonces, lo mejor que le puede pasar a uno es sentirse bien con uno mismo, echando una mano a la gente. A mí me gustaría que lo hagan conmigo y lo que te tengo que agradecer es que han pasado tantos años y aún recuerdes, porque yo ya ni me acuerdo de eso. Por supuesto, tengo buena memoria. Creo que lo que mejor funciona es la memoria, Pues como mi muchas padre. gracias. Bueno, vámonos al principio de esta historia, aunque muchísima gente estará viendo el programa y lo que va a ver después, porque ya lo subimos al canal de YouTube, lo conoce a Ricardo. Primero voy a intentar decir el apellido de Ricardo, que ya con esto es un desafío y lleva medio programa. Ricardo Alvis Vascoechea, el vasquito o el vasco, y ahí aparece el Alvis, y aquí todo el mundo en España lo conoce como Alvis. Cuéntame de Mar del Plata, tu ciudad de origen, cómo llegas al fútbol, cómo llega a Kimberley, cómo llegan los goles. Bueno, yo nací en la ciudad de Mar del Plata hace 60 años, en el año 1960. Mi padre fue un emigrante, mi padre era vasco y fue a vivir a Argentina, se conoció con mi madre en el centro vasco de Mar del Plata. Allí se pusieron, sí, porque mi madre era argentina, pero también hija de vascos. Ahí se pusieron de novios, se casaron, formaron una familia, nacimos mi hermano y yo. Yo tuve toda mi infancia en Mar del Plata. Siempre fui un apasionado de los deportes, concretamente del fútbol. Y bueno, después de jugar en muchos equipos de Mar del Plata, en Urquiza, en Cadete de San Martín, pues recalé en el Club Atlético Kimberley, el cual fue el que prácticamente me aupó al primer equipo, muy joven, con 16, 17 años, ya debuté en el primer equipo de Kimberley. Y mi paso fue muy efímero, creo que jugué un torneo local nada más y de ahí ya me traspasaron a Buenos Aires, a Racing, después jugué en Independiente y después ya en el 82 me vine para aquí, para España. O sea que yo tengo un paso por Argentina muy corto porque creo que jugué 2 años nada más entre Independiente, Racing y Kimberley. Aún así, jamás me olvidaré del aporte que he tenido de Kimberley, que creo que este año cumple 100 años, si no recuerdo mal. Y yo creo que, bueno, eso lo llevaré hasta el día de mi muerte, ¿no? Kimberley siempre está en mi corazón, ¿no? El dragón, como le dicen en Mar del Plata. Sí, además porque Kimberley, la filosofía del kimberleño, de la familia de Kimberley, es muy especial también, ya no solamente el fútbol, sino un club que siempre se ha destacado por otro tipo de deporte, como la natación, el baloncesto, por una actividad de la familia, además de ser muy fuerte con equipos gloriosos, históricos de la historia del fútbol argentino, y sobre todo el desafío que era que el equipo de Mar del Plata le ganara a Boca o River o Racing Independiente, ¿no? Y bueno, tú dices, poco tiempo en Argentina y entonces te vienes a Europa. En ese momento pasar un jugador de Argentina a Europa era extraño, no era tan fácil. Sí. Bueno, primero yo tuve la suerte de que los torneos que se desarrollaban en Mar del Plata en aquella época eran muy fuertes y el campeón de Mar del Plata se clasificaba para jugar los torneos nacionales que ya desaparecieron, ¿no? Con lo cual jugar en Mar del Plata era importante. Los equipos fuertes de aquel entonces, San Lorenzo, Kimberley, Aldo Civi. Bueno, después pasé como te dije, por Racing Independiente y bueno, mi carrera estaba ahí un poco en stand-by y surge la posibilidad de forma casi fortuita de venir a jugar a España un torneo de los emigrantes, que era como si fuera un mundial, pero con las selecciones de hijos y nietos de españoles. Te recuerdo que en aquella época no existían los comunitarios, existían los españoles y los oriundos. Los oriundos éramos aquellos que éramos hijos de españoles. Yo vine a jugar con la selección argentina. Ese torneo se jugó en La Coruña.
Argentina salió campeón, salimos campeones. Yo salí goleador de aquel torneo. Y bueno, yo había venido a jugar ese torneo en el mes de mayo del año 82 y ya no volví a Argentina, porque cuando terminó ese torneo me firmó el Málaga y ya no volví. Y todavía sigo aquí. He vuelto de vacaciones, pero ya no volví. O sea que fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Vine casi de casualidad y bueno, me quedé. Me facilitó mucho el hecho de que mi padre era español, con lo cual no ocupaba plaza de extranjero y ya desarrollé toda mi carrera deportiva, el 80% la desarrollé aquí. Un fútbol totalmente distinto, una España totalmente distinta, una España con mundial de fútbol, ya que estamos hablando de las dos cosas, y entonces aparece la etapa del Málaga. ¿Cuánto tiempo en el Málaga y después te vas a otros equipos y sigue la trayectoria jugando? Mi primer equipo en España fue el Málaga. Me firmaron en junio del 82, julio del 82, y estuve 3 temporadas aquí, todas en primera división. Bueno, ten en cuenta que en aquel entonces se buscaba de los argentinos se buscaba lo que aquí no había en aquel entonces, ¿no? Que era, aquí se caracterizaba el español por la furia, por la Exacto. garra, por la casta, pero en aquel entonces el futbolista español era un poco limitado técnicamente, entonces iban afuera a buscar lo que aquí les faltaba. Yo era un jugador, como digo, del montón, técnicamente, bueno, aprovechable, y después le acoplé a lo que traía Argentina, pues lo que aquí lo que aquí se buscaba, ¿no? Bueno, desarrollé mi carrera aquí, tuve 3 años, después pasé al Logroñés, estuve otros 3 años en el Logroñés, 2 en segunda y 1 en primera, porque subimos a primera. De ahí pasé al Real Valladolid, estuve 2 temporadas también, todas en primera división. Ahí quedamos subcampeones de Copa, llegamos a jugar la Recopa de Europa, lo que hoy es la Europa League. De ahí me fui al Deportivo de La Coruña, fui en segunda, pero subimos a primera, con lo cual eso fue el germen del famoso Super Deport. Y después volví de vuelta a Málaga, que fue mi último equipo, o sea que yo empecé y me retiré en el Málaga, aquí en España. Y hay después de jugar como profesional, hay una etapa de director deportivo, Sí. de agente de jugadores. Sí. Ahí coincide, bueno, mi llegada aquí el 2003. Recuerdo perfectamente que el Grupo G2, y con Grupo G2 Sport, Ricardo, Mario Usillo en su momento que también estaba por ahí, otro grupo de colaboradores, de exjugadores, Pablo Guede, que venía, que iba, que jugaba, que dirigía. En fin, una época de... ¿Cuántos jugadores llegaron a tener en G2 Sport, Ricardo, más o menos? Bueno, la sociedad G2 nace, bueno, Alfredo lo conocía de Mar del Plata, él había sido preparador físico mío en Kimberley, y bueno, también en su momento vino a España y también en su momento tuvimos algún nexo. Cuando yo volví a Málaga en el año 90 y pico, nos volvimos a encontrar y surgió una idea de por qué no nos asociábamos. Alfredo se dedicaba a los espectáculos, tanto deportivos como también musicales, y yo me dedicaba pura y exclusivamente al tema futbolístico. La verdad que tuvimos una sociedad maravillosa que funcionó muy bien durante aproximadamente 10 años. Y bueno, en el aspecto futbolístico, tuvimos muchísimos, no sé, 60, 70 futbolistas, muchos de la élite, te podría decir casi el 50% de la élite. Y bueno, crecimos muchísimo y la verdad que nos fue muy bien durante un tiempo. Después las ideas de uno y otro iban un poco, Alfredo pensaba una cosa, yo pensaba otra, y dentro de la cordialidad que siempre hemos tenido decidimos separar las vidas laborales y bueno, pues yo seguí con mi empresa, con otros socios, y hasta que me retiré de ese mundo hace 7, 8 años porque me hicieron una oferta de un club y bueno, éticamente me tenía que retirar. En esa época me voy a tener, en estos 18 años he tenido la dicha, bueno, Ricardo influyó también para ayudarme a nada menos ser comentarista técnico de la cadena SER en Málaga con Pedro Guerrero, que acabo de leer que vuelve a vivir a Marbella, así que será un placer saludarlo y una excusa para ir a comer unos pescaditos, toda esa historia.
y fue una época maravillosa. Y digo que he tenido la dicha, retransmitiendo el fútbol, comentando con Jorge Ramos, con Justo, con toda la gente del ACER, donde Ricardo colaboraba también como comentarista, equipazos, desde el Villarreal de Riquelme, desde los Galácticos del Madrid, pero, esto es una visión mía, el mejor equipo que he visto jugar al fútbol era el Málaga B de Antonio Tapia, donde había muchos jugadores de G2 Sport, Sí. Calata, Juan Rodríguez, en fin, una época dorada, ¿no? Sí, bueno, yo qué sé, Calatayud, Manolo, que es el actual director deportivo, Nacho, Juan Rodríguez, yo qué sé, infinidad de jugadores que pasaron por nuestras manos y que bueno, sigo teniendo con casi todos una relación excelente, porque bueno, defendíamos diferentes intereses, pero siempre dentro de una cordialidad, siempre dentro de una educación. Y tanto ellos como nosotros siempre entendimos que yo estaba para defender sus intereses, no para ser ni su papá ni su mamá. Y ellos también entendían de que esa era mi función. Hoy en día me encuentro con muchos de ellos por la calle y lo mejor que me puede pasar es que me saluden con agradecimiento y con respeto, porque creo que me lo he ganado, ¿no? Seguro. Además de los jugadores, varios técnicos famosos de ese momento que también gestionaban ustedes. Sí, hemos estado en su momento hemos tenido muchos también. El tema de entrenador era más complicado, los entrenadores son más celosos. La verdad que no, lo pensábamos mucho porque, claro, porque tú tienes, no sé, 3 entrenadores en primera división y un entrenador puedes conseguir colocarlo en un sitio y los otros 2 te dicen, ¿por qué no me metiste a Claro, mí, no? a mí, claro. Entonces, ahí sí que éramos muy meticulosos a la hora de comprometernos porque sabíamos que podía tener algún problema. Entonces, incluso teníamos alguno y no decíamos nada para que no hubiera mal ambiente. ¿Cómo ves el fútbol de hoy? El fútbol en general, el fútbol mundial, independientemente de esta situación que nos ha tocado a todos, de esta pandemia, pero ¿cómo ves el fútbol que evidentemente tú lo que hablabas de los 80 en España, un fútbol un poco más tosco, de menos toque? Era impensado que España se convirtiera en un referente del fútbol del tiki-taka, del juego bonito, de salir campeón, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo ves hoy? ¿Cuál es tu visión del fútbol? ¿Te parece que ha mejorado, que no? A ver, lo de España no ha sido casualidad. Es decir, España trabajó muy bien, pero yo creo que empezaron por donde hay que empezar. Primero, se empezó con un plan que casi todo fue apoyado por los ayuntamientos de las diferentes ciudades, mejorando las instalaciones, porque aquí había instalaciones muy antiguas de campos de albero y de campos de tierra, y bueno, primero se empezó por ahí, se mejoraron las instalaciones, casi todo el mundo tiene hoy en día campos de hierba artificial de última generación, que eso era algo impensable. Después, paralelamente, se mejoró la capacitación de las personas que enseñan fútbol, que eso también es importantísimo. Y después coincidió con bueno, pues con la irrupción del juego bonito que tuvo el Barcelona en su momento, que instauró Cruyff y que lo siguió Guardiola, y que caló también en la selección española. Y eso fue como un modelo a seguir. Y para mí esos 3 pilares que son las instalaciones, la capacitación del personal y el estilo, hicieron que España creciera potencialmente y hoy en día sigue siendo una de las potencias. Pero no es casualidad, tardó muchos años eso y fue algo que se veía venir, ¿no? Cosa que, por ejemplo, desgraciadamente en Argentina no sucede. En Argentina fue al revés. Creo que hemos ido a menos, hemos ido perdiendo nuestra identidad y yo hoy en día no sé cuál es la identidad, porque seguimos Sí. funcionando a base de chispazos, de tener el mejor jugador del mundo, en su momento con Maradona y ahora con Messi, pero no le veo una filosofía, hemos perdido esa filosofía que tanto tenemos. ¿Y cómo veo el fútbol en general? Bueno, te voy a decir algo que puede ser, vamos, que podría ser hasta un titular gravísimo. Para mí el fútbol murió hace tiempo, porque creo que el VAR no beneficia nada. Creo que el fondo de la instalación del VAR es buena, pero no está siendo efectivo, está matando al fútbol. O sea, me parece algo totalmente
impensable que ahora no se pueda celebrar un gol, porque tú metes un gol y tienes que esperar 3 minutos a ver si el gol es válido o no es válido. Eso me parece que es matar al fútbol. Yo siempre fui partidario de que se evolucionara y de que se metieran en el fútbol nuevas técnicas, por ejemplo el ojo de halcón, que en el tenis es muy necesario para ver si la pelota entró o no entró, pero esto del VAR a mí particularmente no me gusta y creo que no le hace nada bien al fútbol, que en vez de atraer a la gente la está echando, sumado a lo que ha pasado este año con el coronavirus, que la gente no puede ir al campo. Creo que el fútbol se va a resentir mucho, mucho, y va a costar mucho tiempo que la gente vuelva a engancharse con el fútbol. Como buen observador del fútbol del mundo que eres, y además agradecerte estos minutos, esta charla tan interesante, que vamos a seguir presencialmente en cualquier momento, en cuanto se pueda ir ya acelerando estos tiempos de la cañita y el cafelito y demás. Durante una década el mundo se ha dividido entre Messi y Cristiano, más allá de gusto, más allá de circunstancias, pero evidentemente con matices diferentes, pero han sido y en parte todavía siguen siendo los referentes. ¿Viene la época de Mbappé y de Haaland? ¿O ves a alguien más? ¿O ves que es una especie de... Cristiano ya no es tan cristiano, Messi se va a empezar a retirar y entonces hay que ayudar a que aparezcan otras figuras? A ver, primero que las comparaciones, como se suele decir, son odiosas. Nunca he querido comparar a Maradona con Messi porque creo que como argentinos no lo deberíamos de hacer. Hemos tenido la suerte de tener a los dos mejores futbolistas del mundo y lo vamos a comparar y nos vamos a matar a ver si a mí me gusta más Messi o me gusta más Maradona. Me parece una estupidez. Después, comparar a Cristiano con Messi, 3/4 lo mismo, son jugadores diferentes. Uno es un rematador, el otro es un jugador completísimo, que como es completísimo puede jugar donde quiera. De hecho, cada día está jugando más atrás, ahora es un pasador, de repente es un goleador, porque bueno, él puede jugar de lo que quiera. Yo lo que viene nuevo, Haaland es un jugadorazo, pero es un goleador, es un cazador, es rapidísimo para la altura que tiene, es muy buen definidor, pero no lo veo comparable a Maradona y a Messi, porque son diferentes, y como dije antes, no son comparables. Y Mbappé 3/4 lo mismo. Mbappé es un jugador rapidísimo, es un jugador con cierta habilidad, pero necesita muchos espacios para desarrollar esa habilidad. Yo, sucesor de estos dos, no lo veo a ninguno de ellos. Los veo excelentes jugadores, pero no sucesor. Si vería sucesor a alguien es Neymar. Neymar se parece más a ese tipo de jugador que lo que hemos hablado. Pero estos dos que me has dicho son excelentes, pero no son sucesores para mí, de lo que hemos hablado, ¿no? Ricardo, que ha sido un placer. Espero que podamos seguir esta conversación presencial. Y como siempre, agradecerte aquella época que yo sí tengo perfectamente claro, tanto con Alfredo como contigo y con la gente que estaba en G2, porque era una familia entre los vendedores, en los kioscos, era todos los fines de semana, cuando fuimos a Jerez, cuando fuimos, ahí conocí también en Almería, Roqueta de Mar, con el torneo infantil que retransmitía Canal Sur, es decir, una parte importante de mi vida, ya no solamente en Málaga, que agradezco, sino una parte importante de mi vida, siempre se le agradecería a Ricardo Alvis y a Alfredo Berizzo. Bueno, el agradecido soy yo, Julio, primero porque a vos también te pasará, cuando te encuentras con alguien después de tantos años y recuerde eso y sobre todo, bueno, valore lo que uno hizo, que al final uno lo hace porque uno es así, porque tú haces lo mismo, porque tú también eres de la misma madera, como digo yo, pero uno se siente reconfortado, sobre todo porque uno ya tiene unos años y a uno le llenan más ahora estos valores que los que puedan ser monetarios o algo que se pueda tocar. A mí me llena mucho más el hecho, como te decía antes, de que me encuentre con un ex representado y me hable con mucho cariño, o que me encuentre con, por ejemplo, contigo, un amigo, y que me reconozca lo que se pasó en su momento. Eso me llena mucho más que otro tipo de recompensa. Yo me alegro mucho de que las cosas te vayan bien, de que te deseo que triunfes en la vida, porque además eres un luchador y porque además eres de... Bueno, tú no eres nacido en Mar del Plata, exacto, pero te considero nacido en Mar del Plata. 20 años marplatense. Ricardo, hasta pronto y saludos a la familia. Un abrazo grande. A la familia. Un abrazo grande. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.